Vamos a hablar de el Espíritu Santo en la iglesia militante. Amén. Y vamos a dar lectura en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Como base vamos a leer dos versículos, que es el 16 y el 17. Muy bien, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, está hablando el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, decir usted y yo, mi amado hermano, le conocéis, dice, o le conocemos, porque mora en nosotros y estará en nosotros. ¿Le gustó, hermanos, la lectura de estos dos versículos? Gloria a Dios. Por supuesto, vamos a leer otros en el desarrollo del mensaje. Y ahí está, hermanos, el pensamiento o el tema: el Espíritu Santo en la iglesia militante. ¿Por qué, hermanos, iglesia militante? Porque existe la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Cuál es la triunfante? La iglesia o los hermanos que ya partieron en el Señor y están en la presencia de Dios. Esa es la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque ellos ya triunfaron, ya no tienen nada que ver con este mundo. Pero la iglesia militante es usted y yo, que todavía estamos, mire, en esta lucha. Estamos en este mundo todavía militando, hermanos, en esta carrera espiritual que el Señor nos propuso un día, y necesitamos continuar, ¿verdad? Seguir adelante. Así que, por eso, hermanos, el tema es el Espíritu Santo en la iglesia militante, porque en la iglesia triunfante ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Es con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el Señor Jesús, instruyendo a sus discípulos, les habla, hermanos, de este tema tan importante, porque Él ya estaba en los últimos días, ya para ser sacrificado e irse al cielo, ser glorificado. Entonces, Él, por 3 años y medio, amados hermanos, Él había estado con sus discípulos. Y sus discípulos, por supuesto, habían recibido el apoyo del Señor Jesús, habían sido asistidos por Él en todo momento, en las angustias, en los problemas, en todas las dificultades que habían tenido. Allí había estado el Maestro, allí había estado Jesucristo, su Cristo y mi Cristo. Allí había estado con ellos por 3 años y medio. Entonces, pero llega ese momento en que Él les dice: es necesario que el Espíritu Santo venga a este mundo. Pero ¿qué es lo que necesitamos para que el Espíritu Santo venga a este mundo? Él les dice: el Consolador que es el Espíritu Santo. Yo les quiero decir una verdad, les dice el Señor Jesús: si yo no me voy para el cielo, si yo no me fuera, el Espíritu Santo o el Consolador no vendría. Entonces yo les quiero decir algo: es necesario, mire, es necesario que yo me vaya. Les dice allí por el capítulo 16: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y esté con ustedes. Qué maravilloso esto, ¿verdad?
Todo el tiempo les quiso decir al Señor, todo este tiempo yo los he estado consolando. Yo he estado asistiéndolos a ustedes, pero a partir del momento en que yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y Él será vuestro consolador. Amén. Y es así, hermanos, como tenemos el primer punto en el versículo 16. De la manera que el Espíritu Santo, por supuesto, el Señor Jesús ascendió, ¿verdad? Allá está en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahí está la ascensión del Señor Jesús. Y es así como Él, hermanos, asciende a los cielos. Y es así como nuestro Padre envía al Espíritu Santo, al Consolador. Ahora bien, ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en la iglesia militante? ¿Cuál es la obra que hace? ¿Cuáles son las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Por supuesto, hermanos, quiero decirles de ya que nosotros sin el Espíritu Santo estamos muertos. Una iglesia donde no se mueva el Espíritu Santo está muerta. Todo lo que da vida, todo, hermanos, lo que da esa formación, todo lo que da, hermanos, esa actividad espiritual en la iglesia es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, hablar de este tema es tan amplio, porque hablar de cómo opera el Señor, cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos, esto es inmenso, esto es grandísimo. Sin embargo, podemos hablar de algunos poquitos puntos allí de los cuales el Espíritu Santo, hermanos, obra o está trabajando en la iglesia amada del Señor, en la iglesia militante. Entonces, veamos el versículo 16. Dice su palabra: y yo rogaré al Padre. Oiga, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo he sido vuestro consolador, pero el Padre os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Mire, ¿para qué? Para que esté con vosotros. ¿Cómo dice ayer, hermano? Para siempre. Es decir, no solamente, hermanos, para unos días, sino para siempre. Es decir, para toda nuestra vida, durante estemos en este mundo, estará el Espíritu Santo. ¿Por qué les dice para siempre, hermanos amados? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Existió en el Antiguo Testamento con los hermanos antiguos? Sí, ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Cuál era la diferencia entonces entre aquel tiempo de nuestros antepasados, lo que toca en el Antiguo Testamento, con la iglesia militante? ¿Cuál es la diferencia? En que antes, hermano, el Espíritu Santo descendía, bajaba solamente cuando se necesitaba, cuando estaba la necesidad. Bajaba el Espíritu Santo, hacía la unción, ungía a los siervos y con la misma regresaba. Ahora ya no, ahora es diferente. Es decir, que el privilegio para la iglesia militante es mayor. Es tan diferente. ¿Por qué? Porque hoy vino el Espíritu Santo, ¿para qué? Para quedarse. No por 1 año ni 5 años, sino para... Oiga, qué maravilloso esto. Entonces el Espíritu Santo nunca se aparta de nosotros, nunca se aparta de la iglesia. Allí está siempre. Porque le dice, mire, para que esté con vosotros, dijo el Señor Jesús, para siempre. ¿Quién? El Consolador. Ay, hermanos, cuando hablamos del Espíritu Consolador, esto es maravilloso. No sé usted su experiencia que haya tenido en la obra del Señor.
No sé cuántas veces usted ha estado en momentos pero difíciles, momentos de angustia, momentos de peligro, momentos de enfermedad, momentos, hermanos, en que como que ya usted siente que desaparece de este mundo, pero en ese instante usted ha sentido el consuelo del Espíritu Santo. Probablemente el pastor no llegó cuando usted estaba tirado en la enfermedad, en la cama, en el hospital, probablemente, pero ahí estaba el consuelo del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermanos. Sentir al Espíritu Santo, eso es maravilloso. Usted se siente fuerte, usted se siente, hermanos, fortalecido, usted se siente, hermanos, pero que no hay batalla que no pueda vencer, porque ahí está esa fuerza sobrenatural que se llama el poder del Espíritu Santo, el consuelo del Espíritu Santo. Mire, hermano, ahí tal vez usted no haya pasado momentos como los que estoy hablando, momentos difíciles de angustia, ya para morirse, tal vez no, pero hermanos, en toda la historia bíblica han habido hombres y mujeres que han sufrido el vituperio por causa de la palabra de Dios. Allá en los primeros siglos, hermanos, siglo I, siglo II, hasta el siglo III, eso fue terrible para los primeros cristianos. Hombres que sufrieron, mujeres que sufrieron, hermanos, por no negar la fe en Cristo Jesús. Les rogaban, hermanos, que desistieran de alabar a Dios, que negaran la fe de Cristo, pero ellos se mantuvieron firmes, hermanos amados, y esa fue la causa que los llevó hasta el calabozo. Fueron, hermanos, a la cárcel, y la cárcel en aquellos tiempos no es como ahora. Bueno, que hoy ha cambiado todo, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenía televisión, tenía todo, era pero una buena comida. No, las cárceles en esos entonces, hermanos, no había comida, no había colchonetas, no había nada. Era un calabozo terrible, hermanos, cayendo lluvia. Era algo terrible. Lea esas historias, le van a encantar, y de ver y se va a dar cuenta los hermanos cómo sufrieron por causa de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sobrevivían los hermanos en ese entonces? ¿Cómo es que pasaban, cómo aguantaban tanto en las cárceles, en los calabozos? Porque había un consolador. El Espíritu Santo allí estaba, hermanos amados, atendiendo a nuestros hermanos. Y de allí, hermanos, no salían en libertad, sino, hermanos, que cuando el emperador se le antojaba, cuando le celebraban su cumpleaños, ¿qué era lo que hacía? Divertirse, hermanos, en el Coliseo romano. ¿Y cuál era la diversión? Vayan a sacar a los cristianos, y ponían en línea, hermanos, a los animales, a las bestias, a los leones, a los osos. Dice que para las hermanas ponían una vaca salvaje con los grandes cachos para que las agarrara, eso, y los destrozara, hermanos. Qué terrible. Y después eran pasados por espada, y ellos, hermanos, siempre manteniendo la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que les daba la fuerza? ¿Qué era lo que había en ese momento para fortalecerlo? Era el poder del Espíritu Santo, el consuelo del Espíritu Santo. Hermanos, qué terrible. Y si no, la historia tan conocida de Esteban, hermanos, el diácono, ¿cómo murió? Lapidado, apedreado, miren, qué terrible. Pero él se mantenía en un vigor tremendo. Había una fuerza sobrenatural que lo animaba, hermanos, al precioso hombre Esteban. Y aún en el momento en que ya él iba a morir, vio los cielos abiertos, dice su palabra, y vio al Señor sentado en su trono. Hermanos, ¿cuál fue la fuerza de él? El consuelo del Espíritu Santo. Debemos de conocer al Espíritu Santo. Ese es un tema tan amplio. Es un tema tan amplio. Los que estudian teología se dan gusto
estudiando estos temas acerca del Espíritu Santo. Es maravilloso. Por supuesto que aquí está el tiempo, no alcanza. Pero hermanos, allí, ¿cuál es la función entonces del Espíritu Santo en la iglesia militante? Todos los que estamos hoy, consolarnos. Él nos consuela en cada momento. Hay tantas cosas, hermanos, que pasan en nuestra vida que aún los hermanos no se dan cuenta, ¿sí o no? Familias que no se dan cuenta, y ahí está el hermano o la familia sufriendo y sufriendo y sufriendo, pero va saliendo adelante porque hay un consuelo que lo anima, y es el Espíritu Santo como consolador. Amén. Bueno, vamos a seguir porque esto es tan amplio, hermanos, y si no me controlo aquí, vamos a pasar todo el día. Vamos a ver el versículo 17. Dijimos, tenemos el primer punto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Como consolador. Amén. Segundo, dice el versículo 17. Ahí tiene el 17. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana productora o directora, está pendiente ahí de la pantalla. Ahí está el versículo 17, hermano. ¿Qué dice el versículo 17? El Espíritu de verdad. Oiga, además del Espíritu de consuelo, de consolación, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, oiga qué maravilloso esto, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. En primer lugar, o en segundo lugar, tenemos allí en el versículo 17 que el Espíritu Santo funciona en nuestra iglesia, en la iglesia militante. Además de ser el consolador, también es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Y qué es lo contrario al Espíritu de verdad? El espíritu de mentira. El espíritu de mentira, hermanos amados, oiga, y ese es el que está en el mundo y no puede estar en usted ni en mí. El espíritu de mentira. Qué terrible esto. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, al espíritu de verdad. Amén. Verdad. Mire, hermano, esto es terrible, esto es peligroso. Es peligroso a la vez, porque el espíritu de mentira es tan terrible que se mete en las iglesias. Se mete en las iglesias. Por eso debemos de cuidarnos nosotros. Debemos de cuidar a cada momento. Mire, orar al Señor, orar al Espíritu Santo. Por eso es que usted tiene que darle gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Guardarse, hermano, porque no vaya a ser, que no vayamos a ser instrumentos de un espíritu de mentira. Mire, hermano, cuánta gente se dan o se toman la facultad de andar profetizando. Ellos dicen que andan profetizando y andan hablando mentira. Eso es peligroso. Por eso es, hermano, que debemos de cuidarnos mucho en esto. Y fíjate, hermano, que llegan a causar tanto daño hasta familias enteras. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el espíritu de mentira. Y el diablo les mete que ellos pueden profetizar, pero eso no es profecía. Porque el propósito de la profecía son tres cosas: edificación, exhortación y... ¿se da cuenta? Ajá. Y si yo llego a decirle a usted, y peor que el pastor, ¿verdad? Y llego a decirle, hermana, tenga mucho cuidado. Hoy este día no salga de la casa porque Dios me ha hablado que al nomás que salga se la va a aplastar un carro. ¿Cree usted que es una profecía de edificación? ¿O de consuelo? ¿O de exhortación? No. Esto es de tristeza.
Qué terrible eso. Y esos casos se dan, hermanos. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Y tenga cuidado, hermanos, y fíjese bien a quién va a dejar entrar a su casa. Esto es peligroso. No, cuidadito, hermana, no voy a salir ahorita porque si va a sacar dinero la van a asaltar, se lo van a quitar. La van a apoyar en la parada. Ay, hermanos. No, la profecía del Señor no es esa. El propósito de la profecía, ¿cuál es? Dijimos, edificación, exhortación y consolación. La profecía que le decía, porque Dios lo puede usar a usted. Entonces, pero si un hermano o una hermana llega donde usted y le profetiza, y usted siente que esa profecía lo va a animar, lo va a edificar, lo va a consolar, eso es de Dios. Eso es de Dios, ¿verdad? Tremendo, hermano. Esto es profundo. Y le digo, me emociono tanto y es peligroso que no alcance. Entonces, hermanos, dice el Espíritu de verdad. Ese es lo que obra el Espíritu Santo en la iglesia, como Espíritu de verdad. Él es la verdad. Él es transparente. En Él no hay engaño, no hay nada. Porque Él es el Espíritu de verdad. Además de Espíritu de consolación, es el Espíritu de verdad. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermano? Va, muy bien. Por peligroso que lo confundan. Muy bien, vamos al tercer punto. Y vamos a leer el versículo 26. No sé si lo tiene allí, ¿verdad? 14:26. Vamos a ver qué nos dice aquí. Estamos hablando, hermanos, de la obra o cómo funciona el Espíritu Santo en la iglesia militante, es decir, usted y yo. Dice el versículo 26, mas el Consolador, se está refiriendo, y bueno, allí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que dice allí, Él os enseñará todas las cosas, deténgase allí. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Él es el gran maestro. Esto sí me encanta, hermano. Bueno, todo me encanta, pero esto, hermanos, Él es el gran maestro, el Espíritu Santo. Todo lo que usted aprende, todo lo que usted aprende es por el Espíritu Santo. Todo. Hermanos, si usted no tiene el Espíritu Santo, no le va a entender a la palabra de Dios. No le va a entender. Usted lo va a leer como cualquier paquín, como el diario de hoy, cualquier papel. Eso téngalo presente. Pero qué lindo es cuando usted abre la Biblia y ve un versículo y al nomás que lo lee, siente aquel llamado, siente aquella bendición, siente algo que está aprendiendo en ese momento. Pero ¿quién es el que está obrando allí? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Maestro, el gran maestro. Él me enseña a mí, Él le enseña a usted. Amén. Y algún predicador, porque hay predicadores, pastores, que ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. Ay, hermanos, eso es lo que hacen, es solo predicar dinero. Solo predicar prosperidad. Mire, sálgase de esta iglesia, usted no ha prosperado allí, véngase para acá, ya a ver que ya le va a dar un cargo el Señor. Mire, qué bonito, ¿verdad? Y allí va. No se trata de eso, hermano. Mire, el Espíritu Santo, ya dijimos, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y aquí funciona en la iglesia, y bueno, en la iglesia Montesión está funcionando como el gran maestro. Él es el que nos enseña. Amén. Él es el que nos enseña. Por eso es que usted es sabio, por eso es que usted conoce la Biblia. Por eso es que usted nadie lo engaña. ¿Por qué? Porque ahí está el gran maestro, el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar. Entonces ya lo tenemos como
consolador, como espíritu de verdad y como enseñador, como el gran maestro. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y esto es lindo, miren esto, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, como un gran maestro. Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Cuál es la función del maestro? Hermano, cuando llegan los alumnos ya están, vaya muchachos, ¿cuántos se recuerdan de la clase anterior? Vamos a ver, levanten la mano. Ni una mano. Qué terrible. Vaya, levanten la mano. ¿Quiénes se acuerdan de la clase anterior? No, nadie. Vaya, entonces vamos a dar un repaso. Y ya comienza el maestro a recordar, ¿verdad? Mire, esta es la obra del Espíritu Santo. Y después que ya he recordado, entonces comienza a enseñar. Así actúa el Espíritu Santo. Mire, cuando se paran hermanos aquí a predicar, yo los admiro. Hermanos que se paran a testificar, hermanos, cómo mueven la Biblia, cómo manejan la Biblia, versículos grabados. Eso es maravilloso. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y en el momento en que estamos predicando, Él está recordándonos todo lo que hemos aprendido de Él. Eso es lo que dice aquí el versículo. Miren, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El gran maestro. Amén. Muy bien, vamos a pasar. Esto ya vamos al capítulo 16. Vamos a ver el capítulo 16. Y vamos a ver allí algo maravilloso. Cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Ahí tenemos el versículo 8 del versículo 16. Lo tiene allí, ¿verdad? Dice, cuando Él venga. Oiga, qué maravilloso. Cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado. Es de otra obra maravillosa del Espíritu Santo. Esa es otra obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Quién nos convenció a nosotros del pecado? ¿Quién nos dijo que éramos pecadores? ¿Por qué logramos entender eso y levantamos la mano y dijimos, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, de mi alma? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Él es el que hace, convence a las personas, convence al mundo de pecado. Por eso es que debemos de orar por las almas. Debemos de orar y poder decir, Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, toca su vida, toca su mente, toca su corazón, porque sin el Espíritu Santo no va a poder volverse a Cristo. Porque Él, cuando venga, dijo el Señor Jesús, Él les va a convencer al mundo de pecado. Él va a declarar quién es pecador para que se arrepienta a Cristo, se arrepienta y venga a Cristo. Amén, hermano. Entonces tenemos allí al Espíritu Santo como consolador, como Espíritu de verdad, como el gran maestro, y tenemos también a un Espíritu Santo que convence. Ay, hermanos, fíjese que voy a hacer un paréntesis. Cuando yo no era cristiano, era un joven todo arruinado, peludo, mal vestido, todo horrible. Y ella era católico, fíjate. Olvídese. Como yo me crié a los pies no a los pies de Gamaliel, sino a los pies de Monseñor Romero, ya le he contado. Mire, hermano, y en el trabajo, un hermano ya bastante mayor, me agarró como hijo de crianza con el Evangelio. Y no me daba agua, no me daba tiempo.
Es que estábamos, él medio se iba acercando, ya no estaba yo trabajando y ya comenzaba a hablarme. A la hora del almuerzo, hermanos, si es que él se iba conmigo, porque qué terrible, como que había puesto el ojo en mí. Y yo, un poco angustiado, yo lo agarraba también, lo agarraba. No, pero qué tremendo. Y él hasta oraba por mí y decía: Señor, ilumina a este joven, Señor, ayuda a este joven. Yo sé que hay algo hay allí, decía él, mire, algo hay allí, Señor. Mire, hermanos, pero qué tremendo, que yo no entendía nada. Pero de repente, porque ese hombre no me dejaba, hermano, no me dejaba. Todos los días, y solo el fin de semana que no nos mirábamos. Pero, y de repente fui comprendiendo algo diferente, pero como que llegó una luz que me alumbró, y fue cuando ya comencé a prestarle atención a este hombre. Era un siervo, hermano, que había salido de Oriente en aquel tiempo de la guerra, lo habían sacado de allí, y entonces, mire, y de repente le digo yo: mire, ¿y qué pasa con esto y esto y esto? Y comencé yo, y comienza a explicarme el hermano. No, hombre, hermano, mire, me fui llenando tanto, que de repente sentí el deseo de ir a la iglesia. Y me dijo el hermano, mire, me dice: joven, yo no tengo iglesia, porque es cierto, él había venido por allá y por allí se estaba congregando, por aquí, bueno, no tenía él, allá sí, él era pastor de una iglesia, pero como lo sacaron por la guerra, entonces me dice: mire, joven, yo no tengo iglesia, pero lo voy a llevar a un lugar donde le va a gustar. Y me llevó un jueves, hermano. No, hombre, hermano, desde que entré a la iglesia, eso fue maravilloso. Y recibí a Cristo en el mismo momento, en ese día, yo no anduve esperando más. Entonces yo hoy comprendo, hoy que estudio esto, yo hoy comprendo qué obra del Espíritu Santo. ¡Qué obra del Espíritu Santo! ¿Cómo logró convencerme? ¿Cómo logró convencerlo a usted? ¿Quién era usted, hermanos? ¿Quién era usted? ¿Era un gran religioso? ¿O era un gran impío, un gran inconverso? Todo lo que tenía, ¿quién era? ¿Quién podía creer que hoy usted está ocupando una silla en una iglesia evangélica? ¿Quién? Pero hay un espíritu que lo doblegó, un espíritu que lo convenció, y ese espíritu se llama el Espíritu Santo. Cuando Él venga, los va a convencer, dijo el Señor Jesús. Amén, hermano. Ay, esto es maravilloso. Vamos a continuar ahí. Estamos hablando cómo funciona o cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia militante. Ya dijimos al principio que antes, en el Antiguo Testamento, solo bajaba a hacer la obra nada más del trabajo y luego se iba. Pero hoy con la iglesia, el Señor le dijo, Él va a venir para quedarse con ustedes. Él estará con ustedes, Él vivirá con ustedes. Mire, hermano, el Espíritu Santo no se aparta de usted en ningún momento, porque Él vino para quedarse con nosotros. Ahora vamos a ver, tenemos otro versículo ahí. El capítulo 16, en el versículo 13, ¿verdad? Vamos al versículo 13. Vamos a ver cómo funciona el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué dice el versículo 3? De ahí lo tienen. Dice, vamos a leer la primera parte. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice allí? Él os guiará. Ahí deténgase. Él los guiará a toda la verdad. Entonces, ¿cuál es la función que está haciendo el Espíritu Santo con la iglesia? Él es nuestro guía. Diga conmigo, Él es nuestro guía. Él es el que nos guía. Él es el que nos guía por el buen camino. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. En Él no hay mentira, en Él no se puede esconder nada, hermanos, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Ahora, hermanos, habría que ver a dónde estamos. ¿A dónde estamos? Porque esto es el peligro.
Este es el peligro. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va? No, sí, así es, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Entonces, ese es el problema. Solo porque hay un grupo que canta, solo porque hay un rótulo que dice iglesia cristiana, pero ¿qué hay dentro de allí? ¿Estará la verdad? ¿Estará la verdad? ¿Se predicará a Cristo? Hermanos, para eso está el Espíritu Santo. Mire, no está de mal que usted hoy, usted le diga al Espíritu Santo, y creo que es necesario que se lo digamos: Señor, guíame. Señor, guíame. Por favor, Señor, este negocio que voy a emprender, háblame, Espíritu Santo, guíame, dame una señal para ver si lo puedo hacer o no. ¿Verdad que se puede? ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía. Él es el que nos va guiando, hermanos. La iglesia Montesión, ¿quién la está guiando? El Espíritu Santo. Si bien es cierto, el pastor está aquí, ¿verdad? Él como mayordomo trabajando, dirigiendo, pero quien guía o lo guía a él y a la iglesia es el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Amén. ¿Se va grabando los pasos, hermano? Primero, el Espíritu Santo dijimos que trabaja como el Consolador. Luego dijimos como Espíritu de verdad. Tercero, como el gran Maestro. Cuarto, Él nos convence de pecado. Amén. Y ahora está funcionando como guía de la iglesia. Amén. Veamos el mismo versículo 13, y vamos a ver la otra parte. Ya vamos aterrizando, hermanos. ¿No está aburrido? No, ¿verdad? Bueno, ni modo. Aquí está, creo que le va a dar pena levantarse e irse, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Dice la segunda parte del versículo 13. Dice, cuando dice, Él os guiará a toda la verdad. Luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Póngale cuidado a eso. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que, sino que hablará todo lo que oyere. Ajá. Entonces, decíamos que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si es una persona, entonces Él oye. Y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado. Él oye. Y aquí podemos hablar, hermanos, de los pecados contra el Espíritu Santo. Él oye. El Espíritu Santo oye. Diga conmigo, el Espíritu Santo oye. Él me oye. Él oye. ¿Qué es lo que usted habla durante el día? Él lo ha escuchado. Él está oyendo. Amén. Él oye, hermanos amados, y por eso debemos de tener mucho cuidado en esto. Y esta es la aplicación del mensaje esta mañana. De todo lo que es el Espíritu Santo, lo que obra el Señor, el Espíritu Santo, pero también Él oye, y esto es directamente para nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, dijimos que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto Él oye. Mire, en la Biblia está que también, además que oye el Espíritu Santo, me está poniendo atención, ¿verdad, hermano? No se distraiga. Además de que Él oye, dice la Biblia que se le puede mentir. Se le puede mentir. Y está el caso allá en el capítulo 5 de
de los Hechos, creo que allí lo tiene también la directora. El capítulo 5 del libro de los libros de los Hechos, en el versículo 3. Allí está, hermanos, lo que dice el Señor. Mire, esa historia es tremendísima, lo que sucede allí. El apóstol Pedro, mire, en aquellos tiempos, hoy cuesta sentir la presencia de Dios. Hoy cuesta sentir la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, tiene que haber una búsqueda tremenda. Antes no. La iglesia estaba recién salida, hermano, recién fundada, y tenían de la mano al Espíritu Santo. Y ahí lo que sucede fue terrible. Ananías y Zafira intentó mentirle al Espíritu Santo con la heredad, ¿verdad? Creo que usted ya más o menos ha leído esa historia, y no léalo. Le Hechos capítulo 5. Eso fue tremendo. Y llegan donde el apóstol Pedro a decirle: mire, hermano Pedrito, pues aquí está, ¿verdad?, lo que nos dieron por la herencia, así es que aquí está para que se las dé a todos los hermanos. Y no era todo, era la mitad que le llevaban. Mire, qué terrible, hermanos, qué terrible. Pero no se imaginó la sorpresa que se iba a llevar. Donde viene el apóstol Pedro, ¿verdad?, un poco allí serio, igual al pastor Arturo, ¿verdad? Amén, amén, dijeron las hermanas. Entonces viene él y le dice: Ananías, hermano Ananías, ¿verdad? A ver cómo le dijo. ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Ahí. ¿Y por qué has mentido al Espíritu Santo? Dice Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermano, es peligroso esto. Por supuesto, para nosotros sabemos que el Espíritu Santo posee los atributos, los mismos de Dios, el Padre y el Hijo, los atributos. Y Él tiene el atributo de la omnisciencia. Aunque usted le quiera mentir, Él ya sabe. Mire qué contraste fue grande, ¿verdad? Pero así es, hermano. Entonces ya no le podemos mentir a Él. Entonces, ¿cuál es el otro? El Espíritu Santo, que además de que Él oye, se le puede mentir, pero también se le puede contristar. Y es donde, esto es lo que más me llama la atención a mí: contristar al Espíritu Santo. Y ahí está la cita, hermanos, en Efesios 4:30. Ahí está. Y dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis. Se puede contristar, ¿verdad? Hermanos, ¿ya ha visto usted a alguien triste? Yo me ponía triste cuando mis hijos no me obedecían. Cuando yo les decía: miren hijo, no hagan eso, y era lo primero que hacían, yo me entristecía. Y yo decía: Dios mío, no me entendieron mis hijos. ¿Ya? Tremendo eso, no sé si a usted le ha pasado. Se pone triste uno. Entonces, así es el Espíritu Santo. Él se entristece como persona. Mire, se pone triste cuando el hermano y la hermana peca, cuando el hermano no le tomó importancia, porque ese es el peligro, hermano, ¿verdad? Actuamos o tenemos actitudes que no nos importa quién nos está viendo, no nos importa si somos cristianos o no, vamos a la iglesia o no, cuáles son las consecuencias que nos pueden venir. No andamos viendo nada de eso. Cuando pensamos, estamos metidos en el hoyo. Entonces, hermanos, pero por demás que no haya habido una voz por allí, por demás que no ha habido una señal por allí, y ha sido el Espíritu Santo que lo está tocando y lo está llamando y dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No sé cuántas veces usted ha escuchado así esta voz audible: no lo hagas, hija, no lo hagas, hijo, no lo hagas. Hay cosas que las hacemos, hermanos, pensando en que nadie nos ve, ya lo dije. Cosas que hacemos en oculto, en lo oscuro, en lo más privado
privados, decimos nosotros, venite aquí, nadie nos ve. Ay, hermano, ahí está el Espíritu Santo y nos está viendo. Y Él lo que hace es entristecernos, porque Él no se puede personalizar y agarrar el azote, a quitarnos el zapato y darnos por la cara. No, Él no lo puede hacer. Solo se entristece. Él se pone triste. Ay, y tan bonito que sirve en la iglesia, tan puntual que es en la iglesia, tantos ministerios que tiene, cómo engaña a los hermanos. Tremendo. Él se pone triste. Por eso dijo el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Hermanos, nosotros somos propiedad de Dios a través del Espíritu Santo. Así como cuando usted va a hacer un contrato o un documento al abogado, no sé si alguna vez le ha pasado que le dieron el documento y no llevaba el sello. Y donde usted vaya y lo presenta y le dicen: mire, señor o niña, señora o fulana, aquí le falta el sello, porque sin el sello no vale. Lo mismo es en el cristianismo. Nosotros recibimos a Cristo. Sí, lo recibimos. Y cuando lo recibimos, hermanos, el Señor manda ese gran paquete con nosotros. Y en ese paquete, allí viene la presencia de Dios y viene el Espíritu Santo y lo sella. Por lo tanto, nosotros ya pertenecemos a otra área. Hoy pertenecemos a Dios. Somos propiedad privada. ¿Y qué es lo que nos da la garantía? El sello del Espíritu Santo. Por eso es que no debemos de contristarlo. Hermano y hermana, si usted ha fallado, vuélvase a Cristo. Si alguna vez usted le falló, si alguna vez hizo algo que usted pensó que nadie lo vio, venga a Cristo, pídale perdón al Espíritu Santo, porque Él, hermano, se entristece. ¿Con cuántos de nosotros no estará triste el Espíritu Santo? ¿Con cuántos? ¿Por qué no sentimos gozo? ¿Por qué no sentimos ganas de levantar las manos a Dios? ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué no nos quita ese deseo de venir a la iglesia? ¿Por qué ya no oramos? ¿Por qué no doblamos rodillas? ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque, hermanos, el espíritu está contristado. Pero como dicen allá afuera, mientras hay vida, hay esperanza. Todavía estamos vivos. Pidámosle perdón al Espíritu Santo. Amén, hermano. Y por último dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19: no apaguéis al Espíritu Santo. Hermano, nuestras malas actitudes, nuestros errores pueden apagar al Espíritu Santo, pueden apagar el poder del Espíritu Santo. Es peligroso que esté apagado en nosotros. Él no se va porque Él vino para quedarse con nosotros. Él no se va, no se aparta en ningún momento. Él está con nosotros y sobre nosotros. Él no se aparta en ningún momento. El peligro es que hemos apagado el poder, su poder. Por eso es que hay tristeza muchas veces. Por eso es que muchas veces todo nos sale mal. Porque muchas veces confiamos más en las cosas materiales y no en la presencia del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo está aconsejando: no apaguéis al Espíritu Santo, no lo contristéis. Hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia militante, en usted y en mí. Hay mucho más que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero es lo que podemos hablar esta mañana.
Así que espero que haya conciencia en nosotros y le pidamos perdón al Espíritu Santo si lo hemos ofendido, le hemos fallado, porque muchas veces sabemos conscientemente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a pecar, y sabemos que lo vamos a ofender y lo vamos a contristar, pero no nos detenemos, lo hacemos. Entonces pidámosle al Señor Jesús y al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, que nos dé esa capacidad para vencer el mal, para vencer las tentaciones, porque de la única manera que lo podemos lograr a través del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Está contento esta mañana, hermanos? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo en la iglesia militante, póngase de pie y vamos a orar y vamos a glorificar al Señor.